Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Los datos personales, los datos de todos nosotros, hoy están dejando huella tanto en registros públicos como privados. Ustedes saben que a lo largo de muchos programas venimos manifestando la importancia del tema y la preocupación que nos genera a todos los ciudadanos acerca de cómo se maneja esa información tan crítica, tan sensible para todos nosotros. Tanto el Estado como las empresas administran información y es importante que sepamos qué derechos tenemos al respecto y cómo los podemos hacer valer. Para eso invitamos a dos especialistas y lo vamos a hacer a lo largo de dos programas, tanto este como el de la semana próxima. Nos visita la doctora Marcela Basterra y nos visita también la licenciada Beatriz Busaniche. Vamos a compartir este espacio para entender un poco mejor acerca de esta cuestión tan sensible. También quiero recordarles la posibilidad que tienen, como lo hacemos todas las semanas, de visitarnos en Facebook para hacernos llegar sus propuestas de temas que quieran que desarrollemos a lo largo de las emisiones, tanto también sus críticas como sus comentarios. Enseguida estaremos con estas cuestiones. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenidas a nuestro programa, muchas gracias a ambas. Voy a presentarlas formalmente, como lo solemos hacer semana a semana. Gracias a vos, Javier. Muchas gracias. Por favor, por la en serio. invitación. Estamos con la doctora Marcela Basterra, que es abogada, que es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, doctora en Derecho, como decíamos al nombrarla, y especialista en Derecho Público. Y también estamos con la licenciada Beatriz Busaniche, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Rosario, es magíster en Propiedad Intelectual por parte de la Flaxo y está a cargo de la Dirección de Proyectos para la Fundación Vía Libre, además de ser docente de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Así que la verdad que un privilegio contar con ustedes porque el tema es sumamente apasionante. Yo me meto en los papeles directamente porque acá hay muchas preguntas para compartir y la verdad que las visiones que ambas nos pueden aportar seguramente nos va a resultar muy enriquecedor. Y la primera cuestión que se nos ocurre es preguntarles si se considera que estamos en una sociedad observada, ¿no? Porque la verdad que casi todo lo que hacemos está vinculado con nuestra información y el manejo de esta información por parte de terceros. Sí, definitivamente creo que estamos en una sociedad sumamente vigilada, donde prácticamente todos los pasos que damos cotidianamente quedan registrados de alguna manera en una base de datos. Esto incluye, por ejemplo, todo el sistema de cámaras de vigilancia en espacio público, todos los sistemas de acceso y de identificación para entrar a edificios públicos y privados, todo lo que hacemos en Internet. El tema de Internet es un tema enorme donde hay un montón de cuestiones que hacen en la privacidad que creo que ahí es donde está el punto central. Prácticamente todas las prácticas cotidianas donde medie algún tipo de tecnología informática quedan en algún registro de bases de datos.
Vos sabés, Javier, y Beatriz, ¿no? Que nosotros cuando muchas veces tratamos el tema de protección de datos personales, contamos la anécdota del libro 1984 de George Orwell, que lo escribió en el año 48, invierte las cifras, ¿no es cierto? Y hace una suerte de predicción de lo que iría a pasar 40 años después. Y ese Big Brother, que él tenía una suerte de, encarnaba la problemática y la preocupación de muchos intelectuales de la época, era que el Estado era un gran hermano que nos observaba a todos. Pero ahora, como bien lo decía Beatriz, ese Big Brother que era el Estado, que igual es gravísimo, ya se convierte en algo casi cotidiano, porque todos los días o cuando nosotros vamos a cualquier lugar, como dice Beatriz, damos nuestros datos, muchas veces hasta te dicen es para un sorteo, te dicen nombre, documento, domicilio, poseo o no tarjeta de crédito, lo que fuere, y en segundos tienen un verdadero perfil, una radiografía de cada uno de nosotros. Entonces, sí, es una sociedad observada y, como decía Beatriz, el punto es también dónde es el punto medio de donde se invade la privacidad y hasta dónde es necesario esa observación también para cumplir con otros derechos que nos importa a todos, como es la circulación de las comunicaciones, la celeridad de las comunicaciones y demás, ¿no? Inclusive me imagino con fines que en el caso del Estado también uno desea que se defiendan, como la seguridad y demás, ¿no? Que también en algún momento vamos a hablar sobre esta cuestión, ¿no? Cómo se compatibilizan estos derechos. Sí, hay una cuestión que también hay que decir, y es que se naturaliza mucho esta cuestión en nuestras sociedades. O sea, en buena medida nos pasa que nos piden documentos para entrar a un edificio, nos toman fotografías para entrar a un edificio. Ya se está incorporando la huella digital para ingresar a gimnasios, por ejemplo. Y este tipo de información está quedando en manos de privados y en general no hay demasiada conciencia de qué es lo que esto significa y se va naturalizando demasiado, digamos, hay muy poca discusión. La verdad que está bárbaro poder dar esta discusión en televisión y comunicar esto a los consumidores, porque esencialmente el problema clave creo que está en la falta de debate, en el avance, en la naturalización y en la falta de debate que se da. Y Beatriz, hace poco las Naciones Unidas emitieron alguna suerte de advertencia en relación a la importancia de la privacidad. Sí, hay un documento muy interesante que lamentablemente todavía no está traducido al español, esperamos que pronto lo hagan, que es un documento firmado por Frank LaRue, que es el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, donde ellos llaman la atención esencialmente sobre el impacto que tiene el avance sobre la privacidad, el monitoreo de las comunicaciones, que también es un tema de enorme actualidad en este momento, sobre todo considerando el escándalo en los Estados Unidos, pero ellos dan cuenta del peligro que implica el avance sobre la privacidad de las personas desde la mirada de libertad de expresión. O sea, ellos reconocen que la defensa de la privacidad de las personas es una característica esencial para que las personas y los ciudadanos en el mundo tengan garantizada su libertad de expresión. Ahí hay una vinculación que claramente el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas está mirando con preocupación y en particular sobre lo que tiene que ver con espionaje, monitoreo de comunicaciones y diversas legislaciones en distintos países del mundo que permiten que los estados avancen en esto. Bueno, la verdad que es interesante y aparte que se haga esta advertencia. Y Marcela, ¿cómo es para vos, qué idea tenés de las consecuencias en general, digamos, de la vulneración de la privacidad de las personas en la sociedad actual, ¿no? En realidad creo que en Argentina en eso todavía no estamos tan avanzados, ni en lo bueno ni en lo malo, porque en realidad nosotros tenemos una ley, la 25.326 de protección de datos personales, que tiene muy buenos estándares. Como dice Beatriz, a mi criterio también requiere de una discusión y en algún momento ayornar la ley a algunos cambios que se dieron, pero para cuando esta ley se sancionó, que fue en el año 2000, fue muy buena porque en realidad fue un punto medio entre esto de decir, bueno, ¿se pueden tener datos? Sí, porque hay datos que no nos gusta que se tengan de nosotros, pero que es imposible no tenerlos, Javier, porque fíjate que vos decís, bueno, si soy deudor, por ejemplo, los datos que tienen los bancos de datos destinados a proveer informes, los datos que tienen los que se llaman comunes del artículo 5 de la ley, nombre, domicilio, documento, son datos que si nosotros frenamos, decimos, bueno, no se pueden tener, inmediatamente no se podría ejercer otros derechos como el derecho de, por ejemplo, establecer perfiles de consumo sin ningún tipo de intencionalidad o discriminación.
Y la ley lo que hace, que esta es la parte buena, es decir, bueno, pero hay datos sensibles que son los que están especialmente protegidos y esos nunca se pueden tener si no es con un consentimiento libre, expreso, escrito e informado de cada uno de nosotros. Entonces, ¿esos datos cuáles serían? Los que tienen que ver con nuestra opinión política, nuestra orientación, nuestra idea política, también nuestra religión, nuestra orientación sexual, la vida, valga la redundancia, sexual o la salud de las personas y el origen étnico y racial. Entonces la pregunta sería, ¿con esos datos sensibles estamos cubiertos en cuanto al derecho a la privacidad? Yo creo que como primer avance esos datos sensibles está bien, porque es la primera esfera de la intimidad, de la parte de la esfera de señorío que cada persona tiene, y eso es lo de mínima que nos tienen que asegurar. Ahora, para mí hay que discutir sobre todo el segundo cinturón, la segunda esfera, que es lo que Beatriz acaba de escribir, a mi criterio. Bueno, es interesante y esto manifiesta o acredita lo que Beatriz decía recién, la importancia del debate y la complejidad del debate. Mira, acá tenía para compartir con ustedes en un magnífico trabajo que hizo la producción, como suele caracterizar nuestra producción. Algunos ejemplos... Así es porque yo los veo, ¿eh? Algunos ejemplos de supuestos en los cuales se recoge información para desarrollar ciertas operaciones. Y bueno, y la pregunta sería si en estos ejemplos hay alguna vulneración de estos datos sensibles. Por ejemplo, en los últimos tiempos el Estado sabe quién compra dólares, dónde, cuánto y para qué, ¿no? Si hacemos una compra superior a 1.000 pesos en un supermercado, este dato se remite a la AFIP. Desde el año pasado existe el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, es decir, los recién nacidos están incorporados a este registro. La tarjeta SUBE, por ejemplo, ¿no? Saben, el Estado conoce absolutamente todos nuestros movimientos y de nuestra familia, dónde vamos, a qué hora, cuánto dura nuestro traslado, etcétera. Bueno, es interesante, ¿no?, estos ejemplos, porque todos, creo que los ciudadanos somos conscientes de que se administra esta información y nos preguntamos si es correcto, si está dentro de los límites que vos, Marcela, planteabas. Yo creo que hay algunas cuestiones que separar. Porque es fácil a veces decir esto no, pero por ejemplo el tema de la tarjeta SUBE es un beneficio que los estados, sea el Estado argentino o el Estado de, no sé, de la Ciudad de Buenos Aires en el caso que fuera, o de cualquier otro estado provincial o un estado extranjero, lo hace para poder subsidiar y entiendo que rebajar los precios del transporte público. Entonces creo que el ciudadano que acepta ese subsidio y el pagar menos por ese transporte público no es que tiene que aceptar que le espíen sus movimientos, pero es bastante lógico que entre en un sistema y son cosas que, bueno, es cuando decimos también lo del, por ejemplo, el preocupacional, ¿cómo se llama? Los exámenes preocupacionales. Los exámenes preocupacionales. Vos decís, ¿rompe la privacidad o no el examen preocupacional? Bueno, en realidad yo puedo decir, yo no quiero que me hagan un estudio, no quiero dar datos de mi salud. Perfecto, pero la empresa privada tiene derecho a decir, bueno, entonces yo no lo tomo porque hay un límite. Ahora, si doy un preocupacional, lo que tiene que hacer esa empresa privada es establecer confidencialidad sobre ese dato. Se supone que lo que tiene que hacer un Estado que da, por ejemplo, una tarjeta SUBE, por ejemplo, el tema de los recién nacidos que vos decís, es decir, ellos tienen que usarlo con algo que se llama en materia de protección de datos personales la finalidad o la adecuación del dato. Y es usar ese dato únicamente para el fin que fue recopilado y no darle otro fin. Y eso es muy importante porque si así no se cumpliera, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es el órgano de control, podría poner multas, por ejemplo. Y en relación a los dólares, y ahora le doy la palabra a Beatriz, te diría que es todo un tema coyuntural y yo entiendo que la AFIP tiene derecho a saber cuántos dólares compramos porque a lo mejor a través de eso nos quiere controlar si somos o no evasores. Lo que un Estado argentino o cualquier Estado del mundo como constitucionalista, a mi criterio, no tiene ningún derecho de preguntarnos es ¿para qué los vamos a usar o a dónde vamos a ir? Porque eso tiene que ver con la autonomía personal, el derecho a la intimidad y la posibilidad de disponer de nuestro patrimonio, de nuestros ahorros, y solamente el Estado puede controlar si el monto se relaciona con lo que nosotros tributamos y nada más. Bueno, entonces está claro que en ese caso se están excediendo en su facultad de requerir información, porque
el aplicativo de la AFIP pregunta cuál Totalmente, es el destino, sí. Sí, cuántos sí. días va a estar, etcétera, etcétera. No, Sí. La AFIP sabe si yo tengo capacidad contributiva o no. Sin embargo, no es el parámetro aparentemente. Perdón, y ni que hablar, Javier, cuando te dicen $80 por día, eso ya es un estado policíaco que en ese caso, a mi humilde criterio, es inadmisible dentro de lo que significa las libertades de los ciudadanos en el marco de un Estado constitucional de derecho. Sí, que además en ese caso no hay forma de saber en base a qué te pueden dar a vos $80, a mí $100 o a mí nada o a vos algo. No está publicada cuál es el mecanismo por el cual calculan o estiman cuánto le van a asignar a cada comprador. Pero yo quería agregar algo a lo que ella decía sobre el tema de, por ejemplo, las políticas como el caso de la tarjeta SUBE. Yo creo, nosotros de hecho en la Fundación Vía Libre nos hemos opuesto sistemáticamente a que se particularice, se identifique a las personas con la tarjeta SUBE, porque hay formas de establecer medidas de políticas de transporte que permitan subvencionar un determinado sector sin que eso implique que la tarjeta esté identificada con una identidad determinada. Por ejemplo, uno puede solicitar un boleto estudiantil e ir a un lugar y probar que es estudiante, recibir una tarjeta que esté anonimizada y utilizarla. Porque tampoco pueden controlar si yo tengo mi tarjeta y tengo algún subsidio y vos tenés un subsidio diferenciado y después las cambiamos. Y de hecho, en la práctica, todas las tarjetas están pagando lo mismo. No se ha hecho esta idea que había en principio que justificaba la individualización y la personalización de la tarjeta en base a que se iba a hacer una tarifa que uno no tenga la diferenciada. tarjeta. Exacto, la Ahí sí única uno paga diferencia mucho es más. tener o no tener la tarjeta. Perdón, Beatriz, lo que vos decís es la disociación del dato. Exacto, hay disociar tantos la identidad. usuarios, pero exactamente. Tal vez, digo, un argumento podría ser también que como no existe constancia física del contrato de transporte, es una manera de, el día de mañana, si existiera un accidente y demás, poder acreditar que yo efectivamente me trasladé en ese colectivo, en ese subte. Ese es un argumento que se ha usado, pero la verdad es que uno Hay espera otras que el maneras. Estado, que se supone es el garante de los derechos del ciudadano, busque medidas más eficientes de hacer un mecanismo de este tipo. De hecho, por ejemplo, yo soy habitual usuaria del tren y cuando yo pago el tren me da un ticket. O sea, sigo pagando el tren y sigo recibiendo un ticket. Eso no parece ser un problema. No parece. Digamos, y después está el otro tema que también tiene que ver con cuál es la ideología, la filosofía que hay detrás de esto, qué tipo de pensamiento justifica medidas como lo que decíamos de el sistema CIBIOS, el sistema biométrico de identificación para la seguridad. En primer lugar, la idea de registro de bases de datos biométricas centralizadas en manos de las fuerzas de seguridad es algo que aquí en Argentina está muy naturalizado, pero que si uno lo pone en el debate a nivel global no es así. Hay los especialistas en privacidad en el mundo en general consideran que estas son medidas extremas. En general en un país como Estados Unidos, por ejemplo, uno no deja registro biométrico siendo ciudadano norteamericano, salvo que lo agarren cometiendo un delito. O sea, uno inaugura su registro biométrico cuando inicia un prontuario. Y acá se está inaugurando un registro biométrico a partir del nacimiento. O sea, eso da cuenta de una sociedad que piensa que todos somos potenciales delincuentes en alguna medida y que por lo tanto hay que construir una gran base de datos para la seguridad, para después tener las posibilidades de chequear si esa persona en algún momento está involucrada en un hecho de inseguridad, en un delito o demás. Esto es un principio ideológico muy grave en una sociedad democrática, es revertir de algún modo la carga de la prueba, claro. es desmontar el principio de inocencia. Aquí todos tenemos prontuario por las dudas, aquí todos dejamos nuestra huella y nuestra fotografía cada vez que entramos y salimos del país, con lo que podría aparecer una tensión en la libre circulación de las personas. Yo creo que el problema que tenemos aquí es que se naturaliza el discurso de la seguridad, se instala esto como si fueran medidas para protegernos, cuando en realidad lo que debemos proteger son los derechos esenciales y recién después que alguien ha cometido un delito y demás, inaugurar un prontuario, pero prontuario para todos, por las dudas me parece que es un exceso. Y agrego algo a lo que vos decías, si vos me decís, y esto a veces
vale la pena esto de los derechos pueden reglamentarse en la medida que sean razonables o proporcionales. Esto es, si vos me decís, se tomaron estas medidas y en los últimos años, pero no me refiero, cuando hablo de Estado no me refiero a gobierno, en los últimos 20 años, 30 años, lo que quieras, bajaron notablemente los índices de seguridad, capaz que se justifica que se retrotraigan en cierta manera algunos derechos fundamentales, no que dejen de existir, pero que se ponga un poco más de límites. Pero lo que se da cuenta no es eso justamente, entonces pareciera ser que ese no es el sistema. Ahora, otro tema que a mí me parece importante, que tiene que ver con esto, pero no es exactamente porque lo que dijo Beatriz es impecable, pero me parece importante el último fallo de la Corte en torno a un tema. Fíjate, Javier, que vos lo debes conocer, Beatriz, es que se había pedido al Ministerio de Acción Social de la Nación los datos de las personas que tenían planes trabajar, o no me acuerdo el nombre, pero determinados planes. Un plan social. Sí, un plan social. Lo que se responde desde el Estado es que no se pueden dar esos nombres por la disociación del dato porque es la estigmatización, sería la estigmatización de la pobreza. Y eso tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Y la Corte, creo con muy buen criterio, al menos yo adhiero a la doctrina de la Corte, dice, señores, si se está recibiendo un dinero del Estado, lo que se puede hacer es establecer confidencialidad sobre esos datos, pero quienes controlan, o sea, los organismos de control, como esto lo había pedido la Asociación por los Derechos Civiles, las ONG, los organismos de control estatal o los organismos intermedios, que son organismos de control, tienen derecho a saberlo, porque es nuestro dinero, es nuestra plata, la de todos los argentinos. Entonces es lógico, queremos saber si en una familia hay 2 personas con planes sociales o hay 7 personas con planes sociales o en una persona hay 4 planes. Correcto. Entonces, es todo un tema que permanentemente hay que ir viendo la línea entre la privacidad, lo público y es bastante difícil, pero como dice Beatriz, estimo que hay que dar la discusión y permanentemente, ¿no? Bueno, el tema es muy interesante. Bueno, en este programa por lo menos creo que le planteamos a la gente la complejidad del tema. Les voy a proponer que en la próxima emisión sigamos ahondando la cuestión quizás desde la perspectiva más concreta, de situaciones concretas, de regulaciones concretas, para que cada uno de los televidentes también tenga herramientas, ¿no? Que es un poco la cuestión. Pero creo que a todos nos dejó un buen panorama acerca de dónde estamos parados, o por lo menos nos amplió la perspectiva. Así que les agradezco mucho y vamos a continuar en el próximo programa con este mismo tema. Gracias a vos, muchas Javier. gracias. Muchas gracias. Pues realmente es apasionante la temática sobre la protección de datos personales, por eso les proponemos seguir la semana que viene analizando esta cuestión con nuestras invitadas. Quería compartir con ustedes una noticia, solemos hacerlo semanalmente, que tiene que ver con una multa que se aplicó a una cadena de supermercados, en este caso a Coto, donde se le fijaron 100.000 pesos de sanción. ¿Sabe por qué? Cuando un consumidor se acercó a la caja teniendo en su mano un producto que aparecía con el descuento, por lo menos en la publicidad aparecía con el descuento del 20% que se promocionaba, se le informó que este producto estaba excluido, pero no aparecía expresamente excluido en la folletería. Por lo tanto, se inició la denuncia en la Autoridad de Aplicación Nacional, la que le fijó esta sanción que fue confirmada por la justicia. Esto tiene que ver con lo que tanto insistimos semana a semana, que es el deber de información. Fíjense ustedes que lo que no está expresamente detallado no puede ser exigido por parte del proveedor. Y en este caso concreto, como no estaba el producto definidamente excluido de la promoción, el consumidor tenía derecho a exigir el descuento sobre ese producto que había seleccionado. Los volvemos a invitar, como todas las semanas, a seguirnos en Facebook y también a hacernos sus propuestas, su crítica, su sugerencia. Nos estamos viendo. En PepsiCo,
Desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.